Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien en casita. Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y en esta ocasión, como tú puedes ver en la pantallita, vamos a desarrollar la asignatura Historia Universal. La clase está dirigida para los jovencitos de pre, los tigres, y el tema es el humanismo y el renacimiento. Claro que en tu libro está nada más con el tema de humanismo, pero ahí le falta agregar el siguiente tema que se llama renacimiento, porque en esa parte del capítulo justamente está ello. ¿Ya? Muy bien, entonces comencemos con el tema del día de hoy. A ver, comencemos a ver. A ver, muy bien. En realidad, en algunos textos, el término que aparece, y debería llevar el título, pero bueno, no lo lleva, se llama ideologías burguesas. Es el término, mira, acá voy a poner. En la Edad Moderna, se desarrollan las ideologías. ¿Se acuerdan que surge una nueva clase social protagonista? Ah, son las ideologías burguesas. ¿Y cuáles son, profesor, esas ideologías que vamos a hacer el día de hoy? Ahí está en el título. El humanismo es uno de ellos y el otro es nada menos que el renacimiento. ¿Entendido? El humanismo y el renacimiento. Porque ¿cuál es la nueva clase social que surge? ¿Se acuerdan que estamos ya en el capitalismo mercantil? La burguesía. Y surge un nuevo pensamiento, pues ya nada menos que el humanismo y el renacimiento propio de la Edad Moderna. Como ya hemos dicho, la Edad Moderna se inicia en el año 1453 con la famosa toma de Constantinopla y finaliza el año 1789 con la Revolución Francesa. Miren chicos, cuando los turcos, mira acá te voy a dar un dato ya, cuando los turcos otomanos toman la ciudad de Constantinopla, por eso buscan nuevas rutas a la India, porque este era un paso obligatorio, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, ¿ya? Constantinopla, ¿qué era? Era la capital del imperio bizantino o simplemente lo que quedaba del imperio romano, pero de Roma de Oriente. Ah. Entonces, los sabios, los conocedores de Constantinopla, al ver que los turcos toman esa ciudad, ¿qué hicieron estos intelectuales? Huyen, salen. Así que los conocedores de la antigua Grecia salen de Constantinopla. ¿Y a dónde emigran? ¿Salieron? ¿A dónde emigran? Emigran nada menos que a Italia. Claro que todavía no se conocía el país Italia, pero para que tengas una referencia a la península itálica, es donde ellos emigran. Y justamente es por esa razón que en esa zona surge un pensamiento llamado el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es una corriente que busca nada menos que, busca renovar la presencia nada menos que del hombre. ¿Ah? Es un movimiento, como dicen, ¿no?, que busca revalorar nuevamente al hombre. Es una corriente educativa, filosófica, artística, intelectual, orientado a qué, chicos? Orientado nada menos que a a renovar todo el pensamiento en relación nada menos que al hombre. Entonces, todo esto de acá, a ver, está con otro color, ¿no? Entonces, el humanismo busca revalorar la figura de quién? Al hombre. Todo es acá el hombre, ¿correcto? Por eso cuando se habla, chicos, del humanismo, esta es la imagen que define el humanismo. Este es el famoso hombre de Vitruvio, ¿ya? De Leonardo da Vinci. Y esto define el humanismo. Entonces ya tenemos la idea nada menos que lo que es el humanismo, ¿ya? Es un movimiento literario, educativo, filosófico, intelectual, ¿ya? Que busca nada menos que revalorar la figura nada menos que del hombre. Punto. Así de sencillo.
¿Dónde surge? En Florencia, Italia. Surge en el siglo XIV en los estados italianos. Para ser exactos, ¿dónde? En Florencia. Ya te dije que no existía el país Italia como tal. Estaban sus ciudades. Y una de ellas era nada menos que Florencia. ¿Ah? Características. Estudio de las obras literarias de la antigua Grecia. Es decir, hay que revalorar la cultura greco-romana. ¿No? Es decir, ellos supieron poner nuevamente en moda, por llamarlo así, los aportes de los antiguos griegos y romanos. ¿No? Y obviamente para leer a estos griegos y romanos tenían que dominar qué cosa, el latín y el griego. ¿Ah? Difundieron sus ideas por las universidades, por círculos académicos, ¿no? Donde le dan gran importancia a la experiencia, a la razón, para obtener el conocimiento. Establecen las bases de la ciencia moderna y se expande por casi toda Europa. ¿Ya? Mira, acá voy a agregar algo más. ¿Ah? El humanismo, ¿cuál es la característica principal del humanismo? Es que el humanismo tiene una característica llamada el antropocentrismo. Miren, ¿ah? Antropocentrismo. Y miren, el antropocentrismo rechaza, miren, rechaza el teocentrismo. Esta era la vieja idea, ¿no? Miren, dice, rechaza el teocentrismo. Es que antes, toda explicación, ¿quién era? Teo, ¿quién es Dios? Toda explicación era Dios. Que el origen, que el fin del mundo, porque hay guerras, porque hay epidemias, toda la explicación era Dios. La única fuente de conocimiento, chicos, era la Biblia. Pero con el humanismo dijeron, oye, dejemos a Dios tranquilo. Hay que preocuparnos por la creación de Dios. ¿De quién? Por el hombre. Por lo tanto, por eso una característica es el antropocentrismo. Todo está en relación nada menos que al hombre. Buscar la felicidad del hombre, ¿no? Que el papel del hombre es importante. Por eso el objeto de estudio del humanismo, ¿cuál es? El hombre y la naturaleza. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Abandonando qué cosa? El teocentrismo. ¿Ah? Y esta figura resume el teo, o digamos, el humanismo. ¿Cómo se llama ese hombre? Se llama nada menos que el hombre de Vitruvio. Si ponemos. El hombre de Vitruvio. ¿Ya? Vitruvio. ¿Ya? ¿Y qué cosa nos quiere decir es el hombre de Vitruvio? Es un dibujo de Leonardo da Vinci, usualmente utilizado como símbolo del antropocentrismo, en la cual nos señala que el hombre es la medida de todas las cosas. Ojo, ¿ya? ¿Qué lo dibujó? Leonardo da Vinci. ¿Y qué señala que es el hombre de Vitruvio? Que el hombre es la medida de todas las cosas. Todo está hecho en base al hombre. Si uno, así como está en imagen, estira sus extremidades, tira así, ¿no? Justamente, y miren acá, el hombre es la medida, ¿no? Que estos dos extremos es igual a este extremo de acá. ¿Me dejo entender? Que el extremo de las dos manos es igual al tamaño de los extremos, nada menos que de los miembros inferiores, que son los pies y la cabeza. Ese es el humanismo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Listo. Exponentes del humanismo. ¿Quiénes son los representantes del humanismo? ¿Ya? Vamos a ver. El humanismo, chicos, es todo un movimiento intelectual, literario, artístico. Por eso tenemos aquí en Italia a Dante Alighieri. Profe, Dante Alighieri, sí. ¿Qué cosa tiene que ver? Muchísimo. ¿No? Representa también al humanismo y él en su obra, La Divina Comedia, justamente habla muchísimo acerca nada menos que de los mundos, ¿no? Y Dante Alighieri está considerado como uno de los promotores en literatura acerca nada menos que del humanismo. ¿Ya? Muy bien, ese es nada menos que Dante Alighieri.
Luego tenemos a Giovanni Boccaccio, con su obra nada menos que el Decamerón. Esta es su obra máxima, estamos resaltando. Y en esa obra, el Decamerón de Giovanni Boccaccio, hace una serie de cuentos donde narra de manera picaresca, de forma humorística, la vida del clero, pues se retrata justamente ello. ¿Ah? Hoy acá está Nicolás Maquiavelo, vamos a poner acá el dato. Nicolás Maquiavelo está considerado como el padre de la política moderna. ¿Ah? Nicolás Maquiavelo, político, diplomático, escritor, funcionario público, y su obra cumbre fue El Príncipe. Y justamente este Nicolás Maquiavelo suelta una frase, ¿no? Que dice, el fin, esto es muy utilizado, ¿eh? El fin justifica los medios. Miren, ¿ah? El fin justifica los medios. Hay algunos chicos que dicen, profe, oye, ese, ¿cómo hará ingresado a la universidad? Y él dirá, el fin justifica los medios. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te interesa? Yo leeré mi objetivo ingresar a la universidad. ¿Ah? El medio acá no interesa, pero yo justifico por qué he ingresado. Profe Consultor, ¿cómo ha pasado de años si ni siquiera entraba a las asesorías, ni nada por el estilo? El fin justifica los medios. Ahí está nada menos que Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la política moderna. ¿Ah? Él dice, ¿no? Valerse de todos los medios para alcanzar los objetivos. ¿Ah? Si es posible, hay que hacer el uso de la violencia, de la malicia, de la mentira, de la hipocresía. Y justamente en su obra El Príncipe narra las virtudes que debe tener un gobernante. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y ese gobernante debería hacer todos los medios para mantenerse en el poder. ¿Mm? Su modelo de gobernante es César Borgia, ¿no? Personaje astuto, ambicioso y deshonesto, ¿no? Los Borgia, hay una serie en ello, en TNT. Pues ahí está pues Nicolás Maquiavelo. Que el príncipe, el gobernante, el rey, el monarca, debe valerse de la astucia, de la mentira, para mantenerse en el poder. Ahí está nada menos que Nicolás Maquiavelo. Oye, el más sabio de todos, en Holanda, lo llama el príncipe. Miren, estoy poniendo ese dato, ¿ah? El príncipe del humanismo. ¿Y quién es? Desideró Erasmo de Rotterdam. ¿Ah? ¿Cómo le llaman? El príncipe del humanismo. El más de todos los humanistas, ¿no? Filósofo, filólogo, teólogo. ¿Ah? Sus obras, Manual del Soldado Cristiano, llevado a veces La Daga de Cristo. Pero acá voy a agregar uno más, Leo, no me digas lo que no nos has dicho. Se llama el famoso Elogio a la locura. Así, profe, ¿sí? ¿Ah? Y en ese elogio de a la locura critica nada menos que a la Iglesia Católica. Es el precursor de la reforma religiosa, cuando la Iglesia Católica pasa nada menos que por serios problemas. Es el máximo exponente, mejor dicho, no oponente, el máximo exponente del humanismo. Sus opiniones era requerida constantemente por varios reyes, por varios papas, nada menos que este Desiderio Erasmo de Rotterdam, ¿no? Era un hombre, pues, ¿no? Destacado este Desiderio Erasmo de Rotterdam, ¿no? Profe, ¿quién más? En Inglaterra, Tomás Moro, William Shakespeare, uy, sobre Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no? A algunos les gusta, particularmente, ¿no? Un dramaturgo, ¿no? Dramática la historia, ¿no? Romántica, dramaturgo, ¿no? William Shakespeare. Pero acá vamos a Tomás More, ¿no? Poeta político inglés, su obra máxima fue Utopía.
Y él en su libro llamado La Utopía retrata una sociedad racionalmente perfecta, racionalmente organizado, producto de la inteligencia humana. Él señalaba que el hombre va a llegar a la felicidad con una sociedad justa, idealista, pues, ¿no? Tomás More. ¿Ah? Muy bien. En Francia, Francois Rabelais, ¿no? Escritor, médico, ¿no? Con su obra máxima que fue nada menos que Pantagruel. Pero ¿saben de qué nos estamos olvidando? El más importante. ¿Ah? A él lo tenemos que escribir, pues, ¿no? No tenemos que resaltar. ¿Quién, profe? Nos falta el considerado el padre del humanismo. ¿Y quién es, profe, considerado el padre del humanismo? Francesco o Francisco. ¿Ah? Estamos escribiendo Petrarca. Ah, ya, profe. Francisco Petrarca, ¿sí? Padre del humanismo, coronado como el poeta del Capitolio, es gran estudioso de los antiguos textos de los griegos y de los romanos, sobre todo de un tal Cicerón en Roma. ¿Mm? Su obra máxima, ¿no? Es nada menos que Canciones a Laura. Las canciones a Laura, donde narra, pues, ¿no? El desamor, Francesco Petrarca. ¿Ah? Ahí está, ese es el humanismo. Profesor Abejito, miren, está resaltadito con rojito. ¿Ah? Los mecenas. Estos mecenas van a aparecer en el humanismo y en el Renacimiento. Los mecenas fueron los financistas, ¿no? Los promotores de los artistas y de los intelectuales, tanto del humanismo como del Renacimiento. Pues ahí está, chicos. Ese es el humanismo que busca revalorar la figura justamente del hombre. ¿Ah? Ahora pasamos nada menos que a la otra ideología burgués, que es nada menos que el Renacimiento. ¿Ah? Como su propio nombre lo dice, ¿qué cosa busca? Busca el renacer. ¿Eh? Es el renacer, ¿no? ¿De qué? De las artes. Se llama renacimiento. ¿Te das cuenta? Profe, renacimiento. Y bueno, este renacimiento justamente busca nada menos que renovar, renacer las artes, las ciencias. Pero sobre todo en el aspecto artístico, ¿no? ¿Y qué vamos a ver acá nosotros sobre todo? La pintura y la escultura, sobre todo ello. Ese renacimiento. Nos ponemos acá renacimiento, un ratito vamos a resaltar acá, ¿no? Movimiento artístico, inicialmente italiano, ¿no? Porque también este renacimiento, ¿dónde se inicia? En Florencia, pues. Entonces, ¿qué tienen en común el humanismo y el renacimiento? Que ambas surgen en Florencia, la actual Italia. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿No? Basado en la búsqueda de la belleza, centrada en el individuo, la naturaleza, las reglas del arte clásico, ¿no? Van a respaldar el arte de los antiguos griegos y romanos. Ya, profe. Este humanismo, dije, vamos a hablar nuevamente de ellos. Y, profe, ¿quiénes son ellos? Los mecenas. Los mecenas son los artistas, son los pintores, los escultores. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los promotores, eran los financistas, los que pagaban a estos artistas por sus obras. Y dentro de estos promotores, el mismo papado, la misma iglesia fue un mecena. ¿Cuántas pinturas con relación a la iglesia católica? ¿Te das cuenta? Ya, profe. Muy bien. Entonces, ahí está. Pues, ese es el renacimiento. Es decir, chicos, tanto el renacimiento, el humanismo es la base ideológica del renacimiento.
El humanismo es la teoría, el renacimiento es la práctica. El humanismo es la teoría, el renacimiento es la causa, mejor dicho, el renacimiento es la causa, y el humanismo es la causa y el efecto es el renacimiento. El humanismo es la teoría y el renacimiento es la práctica. ¿Ya? Ahora sí. Este renacimiento tiene periodos. Tiene periodos. Justamente uno florece en Florencia y en otro en Roma. Cuando florece en Florencia, ¿cómo se llama? 400. 400. Y cuando florece en Francia se llama 500. ¿Ah? 400, siglo XV, 400, siglo XVI. Son las dos fases, si quieres llamarlo nada menos que del humanismo. ¿Mm? Muy bien, acá aparecen los mecenas. La familia Medici fue uno de los grandes mecenas, una de las familias italianas más importantes. ¿Había prosperidad económica? Sí. Acuérdate que estamos en el renacimiento de las ciudades. El renacimiento, el capitalismo mercantil. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? De un pequeño crecimiento demográfico. Es el florecer del urbanismo. Las ciudades se ponen nuevamente de moda. Se deja el feudalismo. ¿Ah? Muy bien. Oye, en arquitectura, creación de un espacio racional, elementos que también copiaron de los antiguos griegos y romanos, los arcos, el medio de punta, las columnas, las cúpulas, las comisas, los frontones. ¿Mm? Ahí está pues nada menos que las primeras construcciones de las iglesias. ¿Ah? En la escultura, ahí está, tenemos a Donatello, ¿ah? Con su famoso escultura El David. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Armonía del cuerpo, y vamos a hablar justamente de cada uno de ellos. El dominio del espacio y representación de la profundidad. En pintura, vamos a tener a Leonardo da Vinci, a Sandro Botticelli, a Piero Delta Francesco, a Massio, ¿no? ¿Y cuáles son sus pinturas? La primavera, el nacimiento de Venus. Ahí vamos a ver, miren, ¿ve? Ahí vamos a mencionar, miren, acá hay varias pinturas, no se preocupen, acá estamos dando las características nada más. ¿Ya? Muy bien. El 480, también en arquitectura, sí. Y ahí sobresale un tal Miguel Ángel, que va a pintar la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano. En escultura también nuevamente este Miguel Ángel, con el David, la famosa piedad de Moisés. ¿Ah? En pintura también está Leonardo da Vinci, el mismo Miguel Ángel, Rafael de Sanzio. ¿Ah? Entonces, el Renacimiento, sobre todo, chicos, es un movimiento de ese renacer de las artes, de la pintura y de la escultura. Ahora miren acá, a ver dónde. Cuando hablamos del Renacimiento, el Renacimiento también tiene nada menos que, acá abajito pongo, sus representantes. Pero para hacerlo sencillo, ustedes han visto la serie Las Tortugas, la película. Y justamente el dibujante, ¿no?, de esas tortugas hace referencia pues a 4 artistas de Renacimiento. A ver, menciona, a ver, ¿te acuerdas de las tortugas? ¿Profe quién? Ah, Miguel Ángel. Hay un artista renacentista llamado Miguel Ángel. Ah, claro, profe. Leonardo, otra tortuga. También hay un pintor llamado Leonardo da Vinci. Rafael, acá hay un Rafael de Sanzio. ¿Ah? ¿Quién falta? Donatello, y también acá también hay un Donatello. ¿Te das cuenta? Ahí para que te acuerdas, son los más resaltantes, son lo que normalmente se habla. Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello. ¿Ah? Muy bien, acá. Comenzamos con las pinturas, chicos, nada menos que de Leonardo da Vinci. Da Vinci. ¿Correcto? ¿Y qué hizo nada menos que este Leonardo da Vinci? ¿Ah? Este Leonardo da Vinci, ¿no?, inventor, físico, matemático, ¿no?, han dado varias
varios adjetivos con relación a Leonardo da Vinci. Fue la mente más avanzada, más evolucionada, sugieren de la época, constantemente recurrido en documentales este Leonardo da Vinci, han encontrado apuntes de biología, hay manuscritos de inventos de submarino, de helicóptero, este Leonardo da Vinci. Pero lo que vamos a hacer nada menos que en esta ocasión es nada menos que lo que es en el aspecto artístico. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Entonces, vamos a ver ese día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tú puedes ver la pintura más famosa de Leonardo da Vinci. ¿Cuál es? La Gioconda o la Mona Lisa. ¿Se dan cuenta? Profe, esa es la Gioconda, la Mona Lisa, ¿sí? Es una de las pinturas, nada menos que de más sobresale de Leonardo da Vinci, ¿no? La Mona Lisa o la Gioconda, ¿no? Hay muchas interpretaciones acerca de ello, ¿correcto? ¿Ya? Que fue un varón, que fue una mujer, que es el mismo Leonardo da Vinci, ¿no? Así, esta es la Mona Lisa. Profe, todos creo tienen la mayoría de este cuadro en su casa. ¿Cuál es? La última cena, donde está Jesús con sus apóstoles. ¿Quién no? Ahí está, varios tienen ahí. Y esta última cena, pues, ¿no? También sugiere una serie de interpretaciones, ¿no? La posición de los pies de Jesús, porque ellos miran nada menos que hacia el costado, qué cosa significa este dedo, una serie de interpretaciones le han dado. Esta película es el Código Da Vinci, ¿no? Con relación a la última cena. Ahí está Leonardo da Vinci, sus pinturas. Profe, ¿esto de acá qué es? Este de acá, de que abajito. ¿Ah? Esta pintura se llama La Escuela de Atenas, miren, La Escuela de Atenas. Así, profe, claro. ¿Y quién pintó esto? Un tal Rafael de Sancio. De Sancio, ¿no? Y en esa escuela de Atenas se puede observar a filósofos como Platón, como Aristóteles, científicos, matemáticos, como Tales de Mileto, como Pitágoras. ¿Mm? Ahí está. Por eso el Renacimiento también, ¿no? Revalora la cultura antigua, clásica de los griegos y los romanos. Acá está esto, ¿no? Las famosas pinturas, nada menos que de la Capilla Sixtina, nada menos que de Miguel Ángel. ¿Ah? Vamos a hablar mucho de Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un pintor y escultor. Miguel Ángel. Esto de acá, chicos, es de Miguel Ángel, ¿no? Este es nada menos que los frescos, se llaman, ¿no? Los frescos en la Capilla Sixtina, ahí en el Vaticano. Que hasta el día de hoy se mantiene así. Miren ustedes, Miguel Ángel. Ah, ya, profe. ¿Qué más hizo Miguel Ángel? Esto de acá. Acá también. Esto se llama el David de mármol. El David de mármol. También fue escultor. Que hasta David, miren, donde retrata justamente aquí hay una característica, ¿no? Donde está acá, en la escultura, ¿no? Armonía del cuerpo humano, ¿no? Y esta pues no es escultura llamado él, David. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Miguel Ángel acá, ¿ve? Hay dos Davids, ¿ah? Uno de Miguel Ángel, otro de Donatello. Este es el David de mármol. Esta escultura, ¿de quién es? Este es nada menos que de Miguel Ángel. Ah, ya, por acá ponemos un nombre. Este es de Miguel Ángel. Y este es David, este es el David de bronce. ¿Ah? A ver, un ratito. ¿Qué pasó? Ahí está. Empezamos, ahí está. ¿Ve? Y bueno, ahí lo llaman nada menos que el David de bronce. Vamos a poner acá, puntita, acá está. El David nada menos que de bronce. ¿Y quién hizo esto? Nada menos que un tal
Donatello. No se nota bien, ¿no? Vamos a poner acá con otro colorcito. Donatello. Ahí está. Entonces, profe, hay dos David, ¿sí? El David de bronce y el David nada menos que de mármol. Allá, profe. ¿Mm? Profe, ¿y esto de acá? Ah, este es nada menos que el nacimiento de Venus. Esto de acá, ¿no? Vamos acá, vamos a preguntar allá. Esto de acá es nada menos que el famoso nacimiento, el nacimiento de Venus, ¿ah? De un tal Sandro Botticelli. Si había otro nombre, un pintor nada menos llamado Sandro Botticelli. Profe, el que está a su ladito, este es nada menos que la creación, también de Miguel Ángel. Miren, esta es la creación de Dios hacia el hombre. ¿Quién lo pintó esto? Miguel Ángel. Así, profe, claro. Ahí está, nada menos que Miguel Ángel. Muy bien. Y ahí retrata pues el nacimiento de Dios, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Ah, ya, muy bien, profe. Está Miguel Ángel, el nacimiento, la creación, ¿no? El de acá, esta pintura de acá le llaman la Virgen de las Rocas. Esta pintura, ¿no? ¿Quién hizo? Nada menos que la mente más avanzada, ¿no? Nada menos que Leonardo da Vinci. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el Renacimiento. Básicamente hemos hecho el Renacimiento básicamente bajo un punto de vista artístico. Los chicos, ahí están, miren, ¿eh? Acá sí era necesario hacer con imágenes, ¿no? Para que ustedes puedan ver las pinturas de esa época. Entonces ahí está el humanismo, el hombre de Vitruvio, los representantes, el Renacimiento. ¿Te acuerdas de las tortuninjas? Están sus obras. Y desarrollamos la parte práctica, que son preguntas abiertas. Comenzamos, dice, ¿no? ¿En qué contexto económico europeo se inició el movimiento humanismo? Ah, ¿en qué? En el Renacimiento urbano, ¿no? ¿Cómo se llama eso? En el capitalismo mercantil. ¿Ah? Es el renacer, el nacimiento de las ciudades y el comercio. Ahí está. ¿Por qué Italia se convierte en el centro de las ideas humanistas? ¿Por qué? Porque, ¿no? Llegaron, ¿quiénes? Llegaron los inmigrantes intelectuales. ¿De dónde huyeron? ¿No? Llegaron los inmigrantes intelectuales de Constantinopla, porque Constantinopla había sido tomado por los turcos. ¿Qué se entiende? Porque el hombre es la medida de todas las cosas. Ah, ya. ¿Cómo se llama esto? Es el famoso hombre de Vitruvio. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es? El hombre es la medida de todas las cosas. El antropocentrismo. Hay que revalorar, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio ahí? Que era ver al hombre, pues. Que dejar a un lado a Dios, al teocentrismo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Sí, está. ¿Cuáles fueron las ciudades italianas donde destacan el humanismo? Florencia. Sobre todo Florencia. Y posteriormente Roma, ¿no? Ya te dije que Italia todavía no surge como país, no existía como país todavía ahí. ¿Cuáles son las características del humanismo? Ah, miren, uno, el antropocentrismo. ¿Qué cultura hay que revalorar? Revalorar. ¿Qué cultura? La cultura greco-romana. Es decir, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. ¿Ah? ¿Qué predomina? El uso de la razón. ¿Y qué dice? Y la experiencia.
Ya, mencione algunos precursores del humanismo. Ah, precursores, ¿ah? Ahí se encuentra en la literatura aquí. Dante Alighieri, con su Divina Comedia. ¿Ah? Está el padre del humanismo, Francesco, porque justamente pues es el iniciador, Francisco Petrarca. ¿Ah? En Inglaterra, Tomás Moro. Ahí está, ¿no? ¿A cuál es el aporte político de Tomás Moro? ¿Ah, no? Él no dice, ¿no? Crear una sociedad racionalmente perfecta, ¿no? Lo que buscaba Tomás Moro, pues se llama, ¿cómo se llama su obra? Su libro, ¿cómo se llama? Utopía. Utopía. Algo irrealizable, ¿no? Irrealizable, se llama utopía. ¿Por qué el humanismo es antropocentrista? Porque el hombre, ¿por qué? Porque el hombre es el objeto de estudio, pues, ¿no? El hombre ahora es objeto de estudio. Ahí está. ¿Por qué el humanismo critica la escolástica? Claro, ¿por qué no? Porque el humanismo, ¿no? El humanismo, ¿qué cosa rechaza, chicos? Toda explicación es Dios, rechaza, cosa, el teocentrismo, que toda explicación, ¿por qué tiene que ser Dios? Dejen a Dios tranquilo. ¿Ah? ¿Por qué el humanismo se desarrolló en otros países de Europa? ¿No? ¿Por qué se desarrolló? Porque se da el expansionismo, pues, ¿no? Bueno, acá. ¿Por qué el humanismo, no? El centro fue Roma y Florencia. Sobre todo este último, ¿no? ¿No? Luego se expandió. ¿A través de qué? A través de la imprenta. ¿Se acuerdan que la imprenta fue un invento novedoso para difundir las ideas? Porque antes se pasaba de manera manuscrita los libros, ¿no? Uy, qué labor cumplieron los mecenas? ¿A quiénes fueron los mecenas? Fueron los financistas. Fueron los financistas. ¿Ah? Los protectores. Los promotores. Nada menos que del Renacimiento, ¿no? ¿Por qué Nicolás Maquiavelo defendía la monarquía? Porque según Nicolás Maquiavelo, el rey tendría que ser un gobernante, ¿no? Perfecto, un gobernante modelo, ¿no? Valiéndose de la astucia, del engaño, de la mentira, ¿no? Él debe ser un gobernante ideal, perfecto, ¿no? Valiéndose de los medios, ¿no? Por eso dice, ¿no? El fin justifica los medios. ¿Qué es el renacimiento? Es el renacer. O es el renovar. ¿Qué cosa? Las artes, las ciencias, ¿m? Etcétera. Es nada menos que el renacimiento. Es escribir bien. Después decir, no, escrito mal. Las artes, las ciencias, etcétera. Ahora sí. Máximos representantes de Renacimiento. Miren, dice Renacimiento, no dice humanismo. ¿Ah? ¿Quién? El mismo Leonardo da Vinci. ¿Ah? ¿Quién? Sandro Botticelli.
Sandro Botticelli. ¿No? ¿Quién más? Nada menos que Rafael de Sanzio, Leonardo da Vinci, Donatello. ¿No? Donatello. ¿Qué diferencias hay entre el humanismo y el renacimiento? Ya miren, acá en mi campo, acá miren, voy a hacer. Acá sí tenemos, ¿ya? El humanismo y el renacimiento. Más tienen características que diferencias. Más. Pero obviamente tienen que tener una diferencia, ¿no? Es que el humanismo es la base ideológica, ¿ya?, del renacimiento. Lo que te decía, ¿no? Esta es la causa, este es el efecto, esta es la teoría y esta es la práctica. Porque el humanismo es un movimiento intelectual, literario, filosófico, pero básicamente el Renacimiento es un movimiento sobre todo artístico y se basa mucho en algunos relatos bíblicos, o retrata los relatos bíblicos, mejor dicho, el Renacimiento, ¿no? Entonces está muy apegado, pues nada menos que a la iglesia, este Renacimiento. Y chicos, ahí está el tema, ¿ya? Entonces, nos vemos el día de la asesoría, ¿ya? Hasta luego, jovencitos.